tenemos que hablar de un tema importante, ya a esta altura, no sé si es importante, sí, es cotidiano, no sé cómo llamarlo, que tiene que ver cómo la inflación nos está afectando a todos los argentinos, sí, sobre todo a los trabajadores, con respecto al consumo y cómo fuimos cambiando los hábitos de consumo. Y un detalle importante, Marcos, cómo la gente comenzó a comprar con tarjeta de créditos, algo que hace un tiempo atrás no lo hacía. Por ejemplo, la comida, claro, algo cotidiano que vos decís, bueno, eso, la tarjeta de crédito, ¿para qué es? Para comprar un bien durable, que es lo que te dicen siempre los economistas. Sí. Hoy la gente lo compra, usa la tarjeta para comer. Entonces, bueno, queremos charlar justamente con Ricardo Espinosa, que es especialista en consumo, para hablar de este tema. Ricardo, buenas noches. Marcos Gómez, Laura Trivia te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutitos. Bueno, queríamos que nos cuentes cómo fue cambiando los hábitos de consumo de los argentinos, porque lo que vemos en los últimos tiempos, cuando uno va al supermercado, primero, que los carritos se han achicado mucho, que las segunda y terceras marcas se han incrementado mucho, y también vemos mucho plástico, algo que duele, ¿no?, para comprar comida. Sí, a ver, en principio, Laura, yo creo que habría que ir unos añitos atrás, 2 añitos atrás, porque el crecimiento exponencial en la modalidad de compra de tarjeta de débito y de crédito se da quizás entre el 2016 y el 2020. Pasamos de 500.000 comercios adheridos que tenían servicio o prestaban el servicio para que la gente pueda adquirir los productos mediante tarjeta de débito o crédito, pasamos a 1.400.000 en el 2020. Nos agarra la pandemia, cuarentena de por medio. Todos nos tuvimos que adaptar y acostumbrar y empezar a realizar las compras mediante este sistema porque no podíamos salir de casa. Crecieron más comercios, tuvieron que adaptarse, sobre todo los comercios de cercanía, sí, que son los que estaban más reticentes en tener los POS al servicio de los consumidores. Y después tenés que ir sumándole algunas cositas que fueron favoreciendo las transacciones por este medio. Primero tenés la obligatoriedad de que los comercios tienen que, a partir de los 100 pesos, aceptar las compras con tarjeta de débito. ¿Sí? Después tenés la implementación de la devolución del 15% para los jubilados, de la mínima, y también las personas que tienen asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo. Ya empezaron a manejar las tarjetas de débito, que inclusive el año pasado, por decisión del gobierno, se les empezó a depositar en una cuenta, y la tarjeta alimentar, perdón, me olvidé también la tarjeta alimentar, se empezó a utilizar con mucho más asiduidad y más masivo se hizo el consumo con estos medios de pago. Así que todo fue incrementando, y los comercios de a poco, y hay una decisión del Banco Central, esto también lo quiero agregar porque fue muy importante, porque algunos comercios no querían tener este servicio porque el pago de los bancos hacia ese comercio a veces tardaba muchos días. Y a partir del 1 de julio del 2021, hay una normativa del Banco Central que eso lo redujo al primer día hábil después de la transacción. Eso favoreció para que los comercios tuvieran este servicio para los consumidores. Y después también hay otras cositas más, se le ha agregado estos POS de bajo costo, que también favoreció para que los comercios puedan comprarlos y tenerlos a disposición de la gente. Con lo cual, todas estas grajeas que se fueron dando favorecieron para que, sobre todo los comercios de cercanía, ahora tengan este servicio a disposición de los consumidores. Eso te iba a consultar, Ricardo, ¿no? Sí. Porque es cierto, es decir, el uso de POS, por ejemplo, para determinados comercios un poco más grandes, pero digo, cuando hablamos de comercios en barrios, ha emergido demasiado durante el tiempo de la pandemia el hecho, por ejemplo, para mencionar, digamos, el caso de Mercado Pago, digamos, ¿no? La opción que tenés de pagar en varias cuotas, en crédito, digamos, y que hoy por hoy es tan práctico el uso de ese POS, digamos, en el kiosco, en el comercio de barrio, que la gente se acostumbró a pagar así, digamos, ¿no? Sí, ese es el otro, digamos, rubro que también se incrementó, que la cuarentena lo hizo incrementar mucho más todavía, y que nosotros vemos también que en ese tema de Mercado Pago
también hay un problema que estamos viendo con estafas. ¿Sí? Es un poco más inseguro, quizás, es más adaptable a los jóvenes, Mercado Pago, pero hemos tenido muchos casos donde se ha utilizado, le han sacado dinero mediante el sistema de Mercado Pago a la gente, porque el robo de datos está mucho más permeable que en las tarjetas de débito y crédito. Totalmente. Ricardo, te consulto, porque todos estos datos que vos estás dando son positivos, ¿no? De hecho, con esta ola de robos y demás a lo que estamos acostumbrados, el hecho de manejarnos con plástico es positivo. Todo esto que vos decís lo considero como una posición positiva, y sobre todo cuando hablamos de tarjetas de débito, porque quiere decir que la gente tiene con qué ir a comprar. Mi preocupación en lo personal es el grupo de argentinos que tuvo que empezar a utilizar la tarjeta de crédito porque no llega a fin de mes. Para comida, digo, ¿no? Porque por ahí la tarjeta de crédito la teníamos para comprar un televisor, cambiar la lavarropa, sí, una zapatilla, y ahora estamos usando para comer. Ese sector, ¿cómo está? No, ese sector está muy vapuleado, los índices de inflación no son buenos. Lamentablemente, yo ya lo vengo diciendo desde el año pasado que este año va a ser mucho peor que el 2021. El efecto de la emisión monetaria, el efecto de descongelar las tarifas, va a tener un 2022 con un índice de inflación superior al 2021. Esto tiene que ver relación a lo que vos decías, Laura. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está perdiendo es el poder adquisitivo. Cada vez más la moneda va perdiendo peso, va perdiendo valor. La gente lo que trata de hacer con el plástico es intentar llegar a fin de mes comprando la comida en cuotas. Y es tan dispar los precios de los productos, vos lo podés conseguir a un precio en un lugar y en la otra cuadra está distinto, digamos. O sea, le están trasladando el problema a la gente y que la gente deambule tratando de conseguir el mejor precio. Uno va al supermercado porque es donde uno puede pagar con tarjeta y hacer una compra de 5.000 pesos, que hoy 5.000 pesos ya prácticamente no compras nada, pero nosotros lo que estamos viendo es que esos 5.000 pesos no son en un solo pago, que quizás en muchos casos tenés un beneficio pagándolo en un solo pago. Claro. Son en 3 pagos, como mínimo. Y comprar la comida en 3 pagos te está dando el indicio de que la gente no está pudiendo sostener o llevar un plato de comida todos los días a su casa como corresponde. Aparte, Ricardo, no solo es esto de que no está pudiendo llevar ese plato de comida, sino que en algún momento directamente no lo va a poder hacer porque las cuotas se acumulan, son acumulativas. Vos haces en 3 pagos hoy, en 3 pagos, y en algún momento no podés. Y aparte esos en 3 pagos, como vos señalás, Lau, lo hace varias veces en el mes a veces. Esos en 3 pagos, digamos, ¿no? Sí, lamentablemente el plástico tiene esa contra, digamos, uno piensa que el plástico es algo etéreo, pero lamentablemente todos los meses llega el resumen. Y después hay otra cosa que estamos viendo nosotros y que pasó esto en cuarentena. La gente está pagando el mínimo de la tarjeta, porque no alcanza a cubrir el total. Eso te trae aparejado que el próximo resumen no solo traigas un resabio del anterior, sino los intereses acumulados y las cuotas siguientes. Esto, al principio de la cuarentena, se empezó a dar y los bancos tomaron la decisión unilateral de bajar los límites de las tarjetas, previendo que la gente por ese desborde y salga a usar el plástico de manera indiscriminada y después no pueda pagar los resúmenes. Nosotros no estamos viendo eso ahora, de que te bajen el límite. De hecho, lo han subido el año pasado. Lo que sí estamos viendo es que la gente está pagando el mínimo. Y es un problema porque es una bola de nieve. Ricardo, cuando hablas, pagamos el mínimo y en el siguiente mes te viene el interés. ¿De cuánto es el interés hoy de las tarjetas de créditos? Depende de los bancos. Depende de los bancos. Hay un tope que marca el Banco Central, del 43%, y en ese margen se mueven los bancos. Claro, estamos más cerca de la inflación del año pasado, ¿no? 45%, 50% aproximadamente. Sí, se tomó ese índice el año pasado justamente para establecer sobre todo después, digamos,
un sendero también para el Ahora 12. Una última pregunta por mi parte, Ricardo, frente a todo este panorama de situación y lamentablemente más allá de los consejos que se puedan dar, después cada persona, cada televidente sabe su realidad y sale de la mejor manera posible, pero como sos especialista en estas cuestiones de consumo, ¿hay alguna advertencia? Nunca viene de mal advertir sobre determinadas cuestiones o recomendar por allí a los que nos están viendo en esta hora de la noche con respecto a estas cuestiones del consumo vinculadas a la tarjeta de crédito y su uso, ¿no? Mira, lo principal, Marcos, es obviamente cada familia sabe su bolsillo, pero lo principal es no pagar el mínimo. Hacer el esfuerzo y tratar de pagar el total de la tarjeta, porque eso es una bola de nieve. Eso deriva en un juicio ejecutivo, si tenés un sueldo te lo embargan, digamos, tiene otras connotaciones. Que van más allá si uno puede pagar o no pagar, o después refinanciar, porque la refinanciación después supone a veces, en algunos casos, que los bancos te den un préstamo personal interno, como vos nunca ves la plata, eso va destinado al pago de la deuda, pero con un interés mucho mayor al de la tarjeta de crédito. Entonces, siempre en lo posible pagar el total de la tarjeta, cuidar los gastos, porque el plástico es así, digamos, uno siempre piensa que eso no... que es algo que no se utiliza dinero, pero que en definitiva a fin de mes el resumen llega. Me parece que es el consejo principal, porque aconsejarle a la gente que busque precios es mandarlo al cadalso, y perdón por la analogía, pero es mandar a la gente a caminar cuadras y cuadras, o que alguien le dé un dato de que en algún lugar venden las cosas más baratas. Y me parece que no es el trabajo, digamos, no es lo que le corresponde al consumidor, sino que es el Estado el que tiene que facilitarle a los consumidores el acceso a la comida. Algo que no está haciendo en este momento. Lamentablemente no. Ricardo, seguramente te volveremos a molestar. Muy interesante la charla. Muchísimas gracias por estos minutitos. Gracias, muy amable. Gracias a usted. Ricardo Espinosa, bueno, en la realidad de los argentinos, Marcos, esto que vos decías, ¿no? Yo me quedé con la mitad de la pregunta, ¿cierto? 5.000 pesos hoy, 5.000 pesos la semana que viene, 5.000 pesos, porque 5.000 pesos no te dan ni para comer una familia tipo, ni para comer una semana. Totalmente, Lau. Y aparte, o sea, lo haces en cuota y como bien señalabas, ¿no? Y lo remarcas.